actividades que él hace, cómo se puede traer como individuo y cómo está el ambiente para poder saber cuál es su red de apoyo, su trabajo, su potencialidad más que su debilidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Sí? Tenemos que nosotros empezar a pensar en esto al momento de planear posterior a mi evaluación. Ustedes ya hicieron toda la evaluación del protocolo en el paciente con ACV. Evaluaron los pares craneales, evaluaron todas las aptitudes motoras, evaluaron toda la parte sensitiva y evaluaron también escalas que pueden ser de especialidad o de independencia, como usted quiera ver en el cuarto punto. Pero con eso, ahora, con esa información, usted me va a tener que después decir con el paciente qué voy a hacer y responder todas estas preguntas. Ahora, no es lo mismo trabajar con un paciente post-ACV de inmediato que a la semana, que a los 6 meses, porque lamentablemente hay muchas afecciones en la evolución y la neurofisiología de esta alteración. ¿Qué voy a evaluar en el paciente con ACV? Solamente esto es una propuesta. ¿Ya? No hay que ver solamente el movimiento del paciente, una de sus áreas va a ser el movimiento, pero yo lo que puedo evaluar son cómo se mueve la cama, ¿sí? Cómo lo hace también a nivel de supino y el SBC. Cómo hace esto también solito, cómo puede pasar al líquido y cómo puede llegar a la bipedestación como parte de su desarrollo y ojalá la muerte. Este sería lo ideal desde el punto de vista del movimiento que nosotros pudiéramos evaluar. El giro en cama. ¿Cómo debería usted? ¿Cómo es lo normal de girar arriba de la cama? O usted se arrastra para poder llegar a la posición supina, que es la posición habitual. Si usted está así hacia el lado para llegar a supino, no gira, ¿no es cierto? ¿Hay algún método para evaluar eso? ¿Hay algún mecanismo de decirle, ¿saben qué? El paciente gira bien. Todas esas cositas no las va a investigar ni las tiene escritas sobre él. Ahora, ¿qué musculatura va a permitir que uno pueda girar de lateral a supino, al lateral contralateral? ¿Qué musculatura podría estar ahí? Columnar, cervical, son las extremidades las que le permiten girar el cuerpo. Una musculatura más central. El tronco. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros saber si el paciente tiene buen giro en la cama para poder moverse de un lado a otro y evitar lo que ustedes conocen como úlcera por presión o las escalas que les van a decir comúnmente, tengo que saber si el paciente puede o no puede hacer estas transiciones de moverse de un lado a otro. Para eso hay test, que lo vamos a ver en el laboratorio, que es el principal que van a conocer es el Frank test, que es el test para evaluar si tienen o no fuerza del tronco. Inclusive la mano que ustedes lo van a tener que hacer para ver si su tronco está dentro de lo que considera normal para poder trabajar. Después que el paciente está en supino, vamos a ver si está en esta posición. ¿Qué se le ocurre que es SBS o SBS? ¿Qué podría ser SBS? Estamos en la cama, estamos girando y es una transición, si se fijan, que va a estar entre el supino y llegar al bípedo. Esto es lo que se conoce como sedente al borde de la cama. El sedente al borde de la cama es importantísimo porque vamos a ver nuevamente la integridad del tronco, pero se le agrega también otro sistema: equilibrio, coordinación a nivel vestibular, etc. Si lo hace en la transición, si lo hace en mantención y después puede permitir que sea el movimiento inicial para ponerte en bípedo. Colegas, ¿qué pruebas ustedes harían para saber si su paciente está listo para poder levantarse? El sistema nervioso y el sistema cardiovascular están trabajando y están en óptimas condiciones para que el paciente se ponga en bípedo. Porque ustedes saben lo que es la posición bípedo. Es posición de doble simétrico, con las piernas separadas a la altura de los hombros, ojalá formando un polígono que sea de esta manera. Más alto para el interior, más extenso posterior. O sea, yo creo que la playa no es activo. Pero según que tiene ciertas características. Antes de activarse. Y aquí va a estar nuestro centro de gravedad y los lugares. Eso lo tenemos claro. Y después la marcha, ¿qué es lo que es? Un acto voluntario, donde usted sabe que existen ciclos. ¿Cuáles son los ciclos de la marcha? O las fases de la marcha.
Era apoyo talón, apoyo talón. La fase de oscilación o de balanceo. Apoyo talón. ¿Cuáles son las partes o las subdivisiones de la fase de apoyo? Apoyo talón, Contacto talón. medio, Despegue talón, despegue los dedos. despegue de talón, despegue de los dedos según la literatura, y alguna opinión habla de un apoyo plantar o medial inicial, apoyo medio neutro, por así decirlo, y después pasa despegue de talón y despegue de los dedos. Y en el caso de la marcha en la fase de balanceo de oscilación, ¿cuáles son sus fases? Aceleración. Aceleración inicial cuando balanceo medio Y desaceleración. Entonces el paciente ya logra hacer esos pasos a nivel motor, va a estar súper bien. Pero muchas veces pasa que el paciente no se encuentra acá o está acá y yo mágicamente lo quiero pasar acá. Lo que va a impedir quizás que tengamos esto con tanta seguridad que la marcha va a volverse un poquito más utópica. ¿Ya? Ustedes ya conocen el desarrollo motor. Ustedes saben que los niños se empezaron a mover en base a necesidad, objetivo. El supino y el sedente al borde de la cama necesita quizás cierta maduración, cierto trabajo, y ese SLC le va a permitir tener la base o el sedente a nivel del tronco y pelvis para que el paciente ojalá se ponga de pie. Pero esto, ¿necesitan ustedes asegurarse de alguna manera de algo? ¿Qué pasa si el paciente usted lo tiene sentado, lo para y se marea? ¿Qué indicación le está dando ahí? Lo vieron en serio, porque yo sé que lo vieron en serio. ¿Qué pasa si usted pasa de la posición supina al sedente rápido? ¿Qué pasa con su? Se marea, ¿no? O cuando usted está acostado y se sienta al borde de la cama rápidamente porque o viene atrasado, o un temblor o algo, usted de inmediato se quiere sentar y ese cambio de presión, ¿qué es lo que puede generar? Que el sistema, si no está bien adaptado, vamos a tener síncopes, desmayos o alteraciones a nivel de la conciencia. Entonces, ¿cómo usted está seguro de que el paciente va a tolerar esto? Con la prueba de presión ortostática, que era esta prueba de que le tomaba la presión al momento de estar sentado, le tomo la presión al momento de estar de pie, y no deberían haber mayores fluctuaciones. Si hay fluctuaciones, tengo que volver a sentar al paciente porque todavía su cuerpo no está preparado para poder mantenerse de pie. Pero ¿qué hacen ustedes como colegas en general? No digo ustedes, ¿sí? Cuando van al hospital están tan emocionados que el paciente, no, sí, quiero caminar, vamos, sentémonos, póngase de rodillas, póngase de pie y vamos. Y después el paciente en la mitad del pasillo empieza a decir, me mareo. Y dice, no, ya no. Puede ser que en un paciente quizás área músculo, cirugía, no haya problemas, pero estamos hablando de un paciente con ACV y ya tuvo un trastorno a nivel cardiovascular. Entonces, imagínate, usted tiene un paciente con un aneurisma o con algún otro tipo de daño, puede generar otro bloqueo, puede generar otra complicación. Por eso tienen ustedes herramientas que tienen que ahora aplicar. Si no se acuerdan de la prueba de presión ortostática, la vamos a hacer en el laboratorio, porque ustedes deberían tener una prueba hermosamente normal. Normal, ¿ya? Pero un poquito bien. La bipedestación, ¿qué podemos hacer ahí en esa etapa? Siento que estoy hablando como una iglesia vacía. Hermano, la bipedestación, para yo asegurarme que el paciente está en una buena bipedestación, ¿qué puedo evaluar como kinesiólogo? ¿Qué herramienta tengo? Le damos pruebas de equilibrio, pero atingente a que mantenga esta posición. ¿Cuál es la mejor prueba que usted puede hacer acá? ¿Romper? Puede ser, pero como más. ¿Romper? Un poquito más adelante. ¿Romper? Un romper. Ahí, el pie, para saber si está o no está en condiciones para poder pasar de un equilibrio estático a un equilibrio dinámico. Y así. ¿Ya? Fíjense en todo lo que tienen que pensar en que el paciente estaba ahí en la cama dándose vuelta y quiere caminar. Tienen que asegurarse de que todas sus evaluaciones tengan un respaldo, porque de repente se lo olvida y el paciente se compensa con continuar la cosa, y a tierra. ¿De quién es la culpa? Del profesor que no vio que el paciente, por este caso, que estaba ahí, lo levantó rápido. Tienen que tratar ustedes de crear esto, todo lo que hicimos acá, es razonamiento clínico. ¿Qué otra cosa puedo evaluar por sistemas? Aparte del sistema motor, el sistema cognitivo conductual, porque eso me permite saber si el paciente está ubicado o está orientado temporal-espacialmente. Si el
paciente está muy agresivo, si el paciente a lo mejor está muy depresivo, no vamos a tener una buena terapia. ¿Sí? Tiene que buscar las herramientas para que el usuario pueda tener también las mejores condiciones para mantenerse activo. Conciencia, atención, lenguaje, memoria y praxis como parte de las habilidades cerebrales superiores. Usted va a hacer una prueba ahí de un test de lenguaje, va a hacer una prueba de atención, va a hacer ahí un memorice con el paciente, va a cobrar bastante, según el contexto. No. ¿Y cómo usted se asegura de estar evaluando esto sin perder? Acuérdense que el objetivo de usted estaba, más que quizás esto, porque esto no es nuestro, 100%. Nosotros estamos acá y el paciente ojalá se pueda mover y tenga la condición neurofisiológica para poder mantenerse de pie y ojalá tener autonomía. Podemos estar trabajando en esto y en eso simultáneamente, conversando con el paciente. Yo cuando alguno lo levanta, vamos. Y todo ese trayecto perdieron, es decir, ¿cómo va? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que me guía? ¿A qué fecha estamos? Porque yo me perdí. No, estamos. Y empezamos a trabajar. Si está ubicado espacialmente, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué piso estamos? En el sexto, en el quinto, en el cuarto, etc. Si él está atento al entorno, imágenes, hablar con él, preguntar dónde está su pieza, ya es una especie de memoria, y empezar a tener praxis, que es conocimiento y movilidad con un objetivo. Vamos a llegar hasta el final del pasillo y vamos a volver. Se nota o se ve como una actividad súper simple, el que lo ve usted dice, no veo quién está paseando a la persona. Estoy activando motrizmente el sistema a nivel cognitivo, conductual, ¿sí? Una segunda parte, perceptivo sensorial. Al estar de pie, ya habíamos hablado del sistema vestibular, pero también se agrega el campo visual porque el paciente tiene que estar atento al entorno. No le vamos a hacer una evaluación de fondo de ojo porque no es nuestra especialidad. Usted quizás ya hizo la evaluación de los pares craneales, ya hizo una evaluación visual general, pero al hablar del visual, nuevamente es que el paciente pueda tener percepción del entorno, captar estímulos más cercanos, más lejanos. Si utiliza o no utiliza a lo mejor algún elemento ortopédico como los lentes, también es importante tenerlo claro. Pero esto somatosensorial. ¿Cómo yo trabajo lo sensorial con un paciente? Lo perceptivo. De nuevo, aquí en el paseo. Ya le está conversando, ya al menos rompió la barra que estamos tuvo 18 y la persona tiene ya 3 meses ahí después. Bueno, vamos a ponerlo. Ya. ¿Qué estoy haciendo ahí? Porque no vaya solito, no me toque porque tengo como un uniforme nuevo, ¿no? Sensorial, palpar, estímulo, abra la mano, tome acá, tome el objeto, acá algunos van con el suelo, si es que están con alguna fuente externa. Entonces usted trate de que el paciente siempre ojalá tenga a la mano de algún objeto de manipulación, ojalá. O usted mismo, que sea soporte, pero usted es un soporte, no es un bastón. Entonces algunos se sientan o se paran y se cargan en uno y empiezan a compensar. Esto no es una parte. Ahí está aprendiendo a caminar compensando. Entonces usted tiene que empezar a poquito, de menos a más, siempre viendo información sensorial, porque ustedes saben que está la corteza sensorial, que después va a funcionar a nivel de la parte motora, está en la mano. Evalúa el tono, evalúa los movimientos voluntarios, activación y medida, para poder empezar a observar si el paciente tiene la capacidad de poder calcular el paso en cosas súper fáciles. Yo insisto, esto de acá, evaluar, quizás estos dos, el flexing y el hold. ¿Han escuchado estos términos? Oscar, ¿te molesto? Ya que estáis comiendo con feo y tampoco he desayunado porque tuve una reunión, después no viene y no casi ni subí mi almuerzo hasta aquí. ¿Viste? Oscar, no trajiste un computador. Esto es solo No hay que. Falta de respeto. Yo le pido por favor, una sola. Vemos un poco, tranquilo. Este bracito lo dejes acá. Y ahora el otro lo dejas igual. ¿Qué estoy evaluando? A nivel motor, activación de Patiestesia. deltoides. ¿Qué fibras? Anteriores. 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 Fibra anterior es que estoy pidiendo reflexión de hombro. Pero ¿qué otra evaluación estoy haciendo acá?
Yo le digo, por favor, tu brazo va a estar acá. Ahora. Batiestesia. Batiestesia. Sensibilidad. ¿Cuál? Batiestesia. La batiestesia. Entonces estoy hablando fuerza muscular, batiestesia de un segmento bastante particular. ¿Qué pasa con un paciente con ACV? Lo más seguro es que tenga compromiso con el cuerpo. Si tuvo una ACV o una afección en el lado derecho, ya vimos que tenía afección en el lado contrario en su mayoría. Pensemos que el Oscar tuvo una ACV derecho. ¿Dónde estaría la complicación? En el lado izquierdo. El holding y el placing, o para ser más ordenado, el placing y el holding, se le pide al paciente que por favor en el lado que está afectado, vamos a simular, quiero que bracito hacia adelante, haciendo un saludo de dudosa en este lado estamos hacia el frente generando la flexión, estoy viendo la fuerza muscular, pero el placing es que él pueda colocar esa posición o la extremidad afectada en la posición de al lado. Y a veces cuesta. El kinesiólogo a veces recluta información para poder llevarla a la posición. Bajemos el brazo. Baja el otro. Vamos rodando el derecho primero y luego el otro. ¿Por qué no lo hago en simultáneo? Porque está aprendiendo recién a movilizar. Esto es placing, colocar el segmento en el lugar. Y el holding es mantención. Lo más seguro es que el brazo sí tenga la fuerza para mantenerse, pero después del placing, y este brazo llega acá apenas, estamos aprendiendo a moverse y lo vamos a tratar de mantener. Mantener los 2 segundos. 1, 2 y después. Cuando estamos evaluando que el paciente mantenga la posición del segmento, hablamos de el holding. ¿Por qué se trabaja eso? Porque no solamente tengo que ver si hay espasticidad, necesito saber si hay movilidad y si hay resistencia en el mundo. Pero no le voy a evaluar la fuerza muscular porque eso es muy general. El placing y el holding suena como, hoy, colegas se manejan. Posicionar, mantener. Hombro, ¿qué hora se va? Se va. ¿Se entiende? Como hay una prueba de mecánica bastante sencilla. Dedo índice. Nariz. Mano derecha, por favor, usted. Al ojo izquierdo. Como que la pensé. Ni siquiera sigue el lado. Como que la pensé. Mano izquierda. Oreja izquierda. Mano izquierda. Punta de la nariz. Tienen que evaluar la calidad del movimiento. Si bien lo hizo así, pero si ustedes la hacen que el paciente compensa un poco y hace acá, logró lo que le pidió, pero estamos viendo que la mecánica no es la más adecuada. Y así vamos afinando también la movilidad y tratamos de ver si hay movimiento involuntario. Es difícil encontrar movimiento involuntario en pacientes con ACV, temblores, etc. ¿Qué podemos encontrar? El famoso clonus, cuando estoy evaluando. ¿Qué cosa? Reflejos. Cuando estoy ahí con el martillito, y amanece. Entonces, clonus es un movimiento tradicional. Acá ustedes se manejan con todo esto. ¿Escala de fuerza? MRC. MRC, muy bien. Dale, entre comillas. ¿Cómo evalúa el profismo? Cinta métrica. Comparamos con el otro lado para poder tener normalidad. El rango óptimo del movimiento, también lo saben. Van a ver el rango óptimo pasivo. Les, más que nada, les recomiendo evaluar al paciente en un ROM activo al inicio para saber cuáles son los parámetros que tiene de movilidad, pero no dejen de evaluar el ROM pasivo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si era ACV o en este caso. El ROM pasivo es con gonímetro, ¿no? Sobre todo en pacientes que tuvieron mucho tiempo sin tratamiento de. ¿El pasivo es con gonímetro? Pudieron haber tenido una retracción articular. Es válido evaluar. ¿Pero el activo con qué? Sí, porque el paciente que queremos hacer la cuestión. Pero también el ROM pasivo me va a permitir saber cuáles son sus. Porque yo le puedo pedir al paciente que haga una abducción de hombro. El paciente llega hasta acá. Genial, hay activación. Pero después yo lo hago de forma pasiva y llego hasta acá. Eso quiere decir que está cumpliendo con el movimiento, pero le falta todo. Entonces mi tratamiento va a ser no solamente que se active acá, sino que gane la amplitud para poder hacer toda la movilidad. Y esto acá ustedes tienen que saber sí o sí todos los arcos de movimiento que tiene cada articulación móvil, que ya lo vieron en biomecánica. Y flexibilidad. ¿Qué es lo que es la flexibilidad? Como concepto. Es una de las la capacidad. El músculo es flexible,
flexible, excitable, contráctil, táctil, elástico, un montón de cosas. Pero que habla de la flexibilidad, es una capacidad muscular para cambiar su forma, pero también volver a su forma original. Por lo tanto, si un paciente tiene espasticidad, lo más seguro es que la flexibilidad se haya perdido. Y estamos hablando no solamente de flexibilidad en segmentos de extremidad, sino que también flexibilidad en la movilidad o grupos musculares más centrales también. Si se fijan, es una evaluación bastante importante, pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿O qué los ven desde afuera? Ah, está paseando el paciente. No, está masajeando el paciente. No, pues estoy haciendo un montón de cosas. Si tienen la oportunidad, chicos, hagan la capacidad aeróbica. Porque esta tendencia de tolerancia a los cambios de postura es lo que estamos viendo acá como una prueba de presión ortostática. Evaluar si el paciente puede cambiar de postura y no tiene complicaciones cardiovasculares es esta prueba. Una de las tantas, pero esta es la más sencilla porque necesita solamente tomar la presión del paciente. Pero acá, en la capacidad aeróbica, usted va a hacer que el paciente haga test de Cooper. ¿Qué test ustedes conocen para evaluar la capacidad aeróbica? Que les permite tener no era lo de hacer marcha. Marcha en el lugar, así como por. ¿Te acordás, no? Que hicimos como que los brazos acá y pum, pum, pum. Así como marcha en el lugar, ¿no? El de 6 también. El test de la milla o el de rojo. Yo me doy más. Caminata sin porque es diseñado para pacientes sedentarios. Ahora escuchamos. ¿Test de la milla? Test de rojo, sí se aplica mucho. Si lo utilizamos es el más seguro de evaluar y te va a dar una capacidad aeróbica, pero quizás no la más directa. Recuerden que hay pruebas de campo y pruebas de laboratorio. Ahora, si usted tiene el centro kinésico más actualizado, trabaja en una clínica que tenga quizás pruebas para hacer el cicloergómetro y varias cosas, hagan la evaluación directa. Sería hermoso, pero no es la realidad. Un test de marcha sencillo le puede permitir saber, independientemente de que la marcha sea un poquito compensada, cómo está la parte cardiorrespiratoria, porque el paciente necesita también regular. Y no es nuestra labor principal, pero también ver la piel, si hay heridas o úlceras por presión, las antiguas llamadas escaras. ¿Sí? Esto en acá sobre todo es importante por la fragilidad capilar y también para ver si el paciente a lo mejor no está haciendo posturas viciosas en donde sobrecarga un segmento sobre el otro. ¿Qué es lo más común de encontrar? Que el paciente se acuesta y como va a estar tanto rato sin moverse, se acuesta y coloca un pie sobre el otro o un segmento sobre el otro. Y ustedes saben que abajo donde está la tibia, y el pie que está debajo, hay hueso y solo piel. Por lo tanto, esta posición, ustedes dicen, profe, si yo estoy de repente estoy así, estoy acostado, jugando, ya, en ciertas horas no hay problema, pero si es recurrente, puede dejar acá lesiones a nivel de la tibia. El sacro, ¿dónde más se ven úlceras por presión? A nivel escapular. Escapular. Nunca. No, sí, A nivel de cualquier saliente ósea, usted tiene que estar atento. Si ve que está enrojecido, llamar ahí o jalar la atención de que no se mantenga tanto tiempo en cierta posición, porque una herida, si ve usted, a lo mejor si le gusta, haga cursos de atención de herida, lo podemos hacer. Pero, ¿qué va a pasar con esa herida? ¿Qué va a limitar? El movimiento. El paciente le va a doler, no duele, no va a decir que le duele porque no puede hacerlo, sino que la herida lo va a limitar. Y va a hacer que se disminuya aún más la condición del paciente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay estas cositas que observar en un paciente que van a ver 15 minutos. ¿Sí? 20 minutos. Ok, ya tomarla acá. Pero lo relevante de esto es que el tratamiento kinésico tiene que cumplir estas condiciones. Y esas condiciones las va a establecer usted. Necesito que usted, ojalá se pongan en consideración todo lo que digo, porque el paciente necesita recuperar su función de un tejido cerebral que está dañado. Y lo ideal, ojalá, es que estos se retomen a la brevedad. ¿Cuál es la única gran condición que usted va a tener que sí o sí asegurar para el paciente pasar un tratamiento kinésico? Y no necesariamente que el doctor diga, ya está listo, es que esté clínicamente estable. Porque el doctor lo pudo ver en la mañana, le dio la orden de kine, pero durante el día a lo mejor tuvo cambios de presión, subió la fiebre, como dirían por ahí, subió la temperatura. Recuerden que la fiebre no es necesariamente un solo cuadro, es un caso casi un síndrome. Pero en el caso del usuario, si está clínicamente estable,
yo voy a poder hacer esto quizás ya un poquito más seguro. ¿Qué exámenes pedirían ustedes para saber si el paciente puede estar clínicamente estable? ¿Cómo ustedes van a determinar esto de que esté clínicamente estable? Pero dígame signo o cómo ustedes lo van a ver. Están ahí con el paciente y el paciente. ¿Cómo usted sabe que esos pips son normales? ¿Cómo usted va a saber que está en esta condición? Vamos por los signos vitales, ¿no? Valorar signos vitales. ¿Qué signos vitales van a valorar al tiro? Frecuencia cardíaca, respiratoria. Frecuencia cardíaca, Respiratoria. frecuencia respiratoria, Presión arterial. presión arterial. Saturación, si es que tienen ustedes ahí un saturómetro. Pero el ideal sería ver si está ecocardiográficamente normal. En lo ideal, si el paciente tiene un nivel normal. Pero eso sería lo que estamos hablando, lo ideal. ¿Ya? Que el paciente esté monitorizado por todos lados. Pero usted, como va a estar ahí, que usted tiene su cerebro y con suerte un saturómetro, van a poder saber frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y quizás, si es que tienen suerte, van a poder usar el tomador de presión porque tiene que sí hacer esta prueba antes de que el paciente se pueda levantar. De ahí usted va a tener esto clínicamente estable. ¿Pulso normal cuánto es? 60, 100. 60, 100. 60, 100. 60, ¿cómo si están 70? 30, no, también. ¿Qué dice la Pontificia Universidad Católica? ¿Alguna O 50, 100. ¿Qué dice la Sacamanda? El pulso normal va como de 60 a 100, pues, bueno. Sí, 80, 60. ¿Cuál es el límite superior? 100. A 100, así que 90, déjenlo como un estándar. Cercano a 100 estamos casi llegando a una taquicardia, entonces yo dejaría 90 y 60 como parámetro fisiológico dentro de lo normal, pero con límites también. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está bajo 50? ¿Cómo se llama? Ya, Una bradicardia. Bradicardia. ¿Y qué complicación puede tener una bradicardia el paciente con bradicardia? Se puede marear, puede tener una descompensación, como dirían algunos. Pero es necesario saber si el paciente también tiene cuadros de, o desde antes tiene, ciclos bajos. Imagínense que fue deportista y por X razones le dio una CB, los deportistas tienden a tener pulso bajo, fisiológicamente hablando. Entonces, igual es importante que usted conocer la historia del paciente. ¿Qué presión es la ideal? ¿Cuál va a poner usted en clínica? 120, 80. Ya, ese 120, 80 es más mentiroso que cualquier otro signo clínico. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué es lo que hay que sacar? En vez de tomar la presión y colocar ustedes 120, 80. Bueno, yo lo estoy enseñando acá, pero es para que se den recordando. La PAM, muy bien, la presión arterial media. Esta sí, y la otra es chamullaco con trámite. ¿Ya? La PAM, la presión arterial media, les va a indicar cómo el paciente se está comportando a nivel de esa activación. El 120, 80, el 120, 70, el 130, 20 te da parámetros de intervalo muy amplios. Entonces, si el paciente tiene una PAM estable, se está acá. ¿Ya? Frecuencia respiratoria también ya la saben. ¿Cuántos son? 2 a 20. De 2 a 20. ¿Hay una ventana? Algunos 16 a 20. 16 a 20. Si tiene mayor la saturación, ¿hasta dónde pueden tolerar una saturación de lo normal? 96. Sobre 96, 99. Una saturación bastante buena. ¿Cómo se llama esa curva? Curva de hemoglobina. Esa curva que llegaba casi en modo de optimización. Si baja 90, la asociación de la hemoglobina baja. Por lo tanto, bajo 90 es muy probable que el paciente de inmediato tenga una desaturación. No juegue nunca los límites, entonces mantener los canales 95-96. Si el paciente está en 99-100, como lo ideal, porque está demasiado oxigenado. Eso genera también mayor acidificación y bastantes complicaciones. Pero eso es mejor que la desaturación. El objetivo general y fundamental es cooperar, y ahí está esa palabra por favor, con el paciente a que logra adaptarse a sus déficits y no librarse de ellos. Esto, si viene del 2000, o sea, perdón, de los años casi 96, cercano a los 2000, es algo que se olvida. ¿Ya? Muchas veces todos pensamos en que el paciente yo lo evalúo y lo que está malo lo trabajo.
Sí, hay que trabajarlo, pero ¿por qué no sacan lo que está bien en el paciente? Y nos fijamos siempre en lo malo y no en las potencialidades. Y aplíquelo para todo ámbito, chicos. No solamente quédense con las debilidades de una persona o de un paciente, pero ese paciente tiene quizás algunas debilidades o déficit, pero puede tener quizás potencialidades que permitan disminuir esos déficits. Y sean también éticos en explicar que el paciente va a tener un proceso para adaptarse a estas alteraciones, pero ojalá que esto tampoco salga de su boca. Yo lo voy a dejar como estaba antes. Una serie siempre deja secuelas, mayor o menor. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de restablecer su funcionalidad dentro de los estándares que podamos. Ok. Esto, insisto, el último sale a reír porque esto es lo que habla la literatura respecto a cuáles serían quizás los beneficios o las grandes funciones que nosotros podríamos tener como kinesiólogos en mente al momento de planificar. La primera, obviamente, tratar de prevenir las alteraciones intercurrentes, las complicaciones que estén entre medio, como un tono muy alto, alteraciones del equilibrio y todas esas patologías que pueden aparecer en los signos y síntomas que van a desarrollar el paciente, que sean nocivos para una funcionalidad dentro de los estandarizados. Las complicaciones mayores son estas alteraciones del tono, muchas veces alteraciones del equilibrio, complicaciones con el rombo. El paciente queda con el hombro o el codo o la mano con tanta restricción que por más que uno fortalezca la musculatura, si no tengo ROM, no va a ir funcionalidad. Entrenar al paciente, ojalá a su máxima independencia funcional. ¿Ya? No que se puso ahí funcional. Porque su máxima independencia puede ser de cualquier tipo, ¿ya? Pero la idea es que él sea funcional dentro de su realidad. Traten de ir al baño con su mano hábil. No voy a preguntar, no voy a hacer que hagan una bitácora ni nada, pero que lo haga. Lo vamos a tratar de simular también en el baño, pero una actividad similar en el laboratorio. El hecho de perder una extremidad que es bastante funcional, como me voy a tener que quizás adaptar a eso, pero tengo la funcionalidad necesaria. Lograr la adaptación psicosocial del paciente y su familia. Esto no es 100% kinésico, pero créanme que la salud mental o la salud mental del círculo que rodea al paciente es fundamental. Si el paciente está con un cuadro depresivo producto de lo mismo y eso embarga al paciente y a la familia, o al paciente o al usuario de la familia, es bastante complejo romper un esquema que ya está establecido. Reintegrar a la comunidad. Muchas veces creen que el paciente solamente por estar caminando ya está independiente, y no. Si él caminaba y jugaba fútbol, ¿por qué no ver la parte recreacional? Si a él le gustaba quizás jardinear o volver a sus labores vocacionales, ahí tenemos que pedir quizás ayuda al terapeuta correspondiente. Pero no dejemos solamente al paciente que camine y listo, la marcha, la máxima expresión de independencia, no, porque cada uno tiene sus objetivos. Y dentro de lo que ustedes conocen como la CIF, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, la parte recreacional es fundamental también. Y el punto 5, ¿ya? No lo voy a leer porque ya no está ahí. Todo eso mejora el entorno del paciente, mejora la calidad de vida del usuario, desde el punto de vista también más general. Pregunto nuevamente a ver si hay alguien que sí hizo el trabajo. Ninguno hizo el trabajo respecto a cuáles son las etapas de la CB. Por último, la leyó y sepa cuáles son. ¿Es un poco pasado? ¿No? Ya, no importa. Mi corazón se va roto. Pero necesito que formen grupos de 4 personas máximo. Ah, listo. Tú de la sillita mirando hacia la cámara.